Chicos y chicas, bienvenidos a este episodio especial, a este directo con un horario un poco habitual para nosotros, pero que a la final espero que nos acompañen muchísimo y disfruten de la charla que vamos a tener, también como disfrutaré con mi compañera Reyes. ¿Cómo estás? Buenas. Bien, con ganas, Juan. Tengo muchas ganas de este directo, así que bien. Así es. Sin más preámbulo, y mientras saludamos a la gente de chat, entre la cual se encuentra la genial Andrea Menéndez y también Lexa, que siempre nos banca, y toda la gente que se va a empezar a sumar y que lo verá posiblemente en diferido, ya sea por YouTube o por Twitch. Muchísimas gracias y le doy, sin más preámbulos, paso a nuestros invitados, que son parte del equipo de redacción. A Mamen y a Jacobo, buenas, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Sin más preámbulos y sin más cosas, gracias por abrirnos el espacio de estar aquí y de hablar de vuestro producto, un producto en el que trabajaron, me imagino que un montón de horas para darle la difusión necesaria que se requiere y que tenga semejante calidad de todo esto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. No, para nada. Antes, a toda la gente que siempre traemos, les hacemos unas preguntas totalmente arbitrarias y sin sentido. De esto lo habéis avisado. Siempre La es... sorpresa. Ajá, sí. Que las hacemos simplemente para que justamente la gente que nos ve los conozca un poquito más, tanto a ustedes como, y ya vamos a meternos luego de fondo de esto. Lo primero que le quiero preguntar a ambos es, más o menos, ¿desde cuándo están metidos de lleno, digamos, en el fútbol femenino? Por ejemplo, yo esto veo desde más o menos desde el Mundial de 2015, es como la generalidad de las personas que invitamos viene siguiendo el fútbol femenino, pero metido desde que salió el comunicado del Real Madrid, por lo menos yo. No sé ustedes, ¿hace cuánto siguen fútbol femenino? Me imagino que Mamen un tiempo más largo, y Jacobo, sí, no sé. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Yo empecé a seguir el fútbol femenino como aficionado con las últimas victorias del Atlético de Madrid en Liga y en Copa. Y antes de eso, yo soy aficionado del Athletic Club de Bilbao y lo seguía puntualmente. Sí que hay leyendas en ese equipo a las que conocía, como Erika, pero lo empecé a seguir más bien con los títulos del Atleti, con los últimos títulos del Atleti. Y profesionalmente, un poco antes de este documental había hecho algunas cosas, algunos artículos, pero a full me he puesto con un sueño real. A ver, en mi caso yo diferencio entre aficionada y periodista, ¿no? Como aficionada, yo jugaba al fútbol de pequeña, es verdad que no tenía esos referentes que tenemos ahora. Mami, ahí sí digo, ¿qué posición jugabas? Esto me interesa a mí simplemente por fetiche personal. Jugaba y juego, soy defensa. Mira, qué bien. Soy la 4. Muy bien. A ver, como aficionada, ya te digo, yo lo veía muy lejano, veía cosas muy puntuales. Es verdad que el recuerdo mayor que tengo es cuando España se clasifica para la Eurocopa del 2013. Y como periodista no empiezo mucho más tarde. En 2015 ya estaba escribiendo algún artículo y trabajaba en el 20 minutos. Y luego cubrí eventos en el periódico de Cataluña, fui al Mundial de Francia y la Liga, pues no sé, bastantes años, 7, 8 años de continuo. Es verdad que no escribo semanalmente o no hago información, digamos, de actualidad, pero bueno, llevo pues unos 7, 8 años, sí, más o menos, cubriendo femenino. Juan, una duda por curiosidad, ¿qué camiseta llevas hoy? No, esta es una camiseta de Adidas normal, estos son unos ositos, no es de ningún equipo en particular, pero mola un montón y me la pongo para los eventos especiales, la verdad. Le quería preguntar, ya que Mamen cuenta lo de mientras Reyes se descojona. Hombre, Juan, es que, claro, una camiseta de unos ositos y justo te preguntan qué camiseta llevas, que no te lo han preguntado nunca. Es gracioso. Es gracioso, no lo sé. Le quería preguntar a Mamen si eso de ser futbolista, pasar a ser... A ver, futbolista. Sí, pero... Un respeto a los futbolistas. Pero de pasar de ese lugar al de periodista, si te da más armas como para decir, hombre, no le voy a decir o no voy a escribir que esta tía lo hizo mal o bien, porque yo sé que es hacerlo mal o bien y lo difícil que es pegarle, meterle, etcétera. Que yo siento que a veces la gente que hablamos desde fuera no se tiene mucho ese contexto de si supiera lo difícil que es controlar un balón cuando viene, etcétera y tal. A ver, el fútbol es más difícil de lo que parece, lo que pasa es que lo mecanizas. También, evidentemente, no puedo compararme con ellas. Sí que esa parte de
intento de jugadora de fútbol que no llega a ninguna parte, sí que te sirve luego para conectar con ciertas futbolistas de determinada generación. O sea, yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, que era el año 2019, estaban, pues, entre otras, Vero Boquete, Laura del Río, son más de mi generación. Y sí que hay un poco de empatía y de conocer las historias que ellas han vivido, que las vives también en tu lugar. Por ahí sí que me ha ayudado un poco, pero no a la hora de jugar al fútbol. Yo quería preguntarte, Mamen, porque has dicho que eres defensa, eres la 4. Sí, sí. ¿Tienes algo que hacer a partir de enero? Digo, porque en el Betis estamos un poco faltos de defensa. Pues escucho ofertas, ¿eh? Vale, ya te lo gestiono yo. Depende de la cantidad siempre. No, en serio, has nombrado a Vero Boquete, a Laura del Río, aunque ahora vamos a centrarnos en el documental que habéis hecho del Real Madrid. Una pregunta que siempre hacemos, rapidita, es ¿cuáles son vuestras jugadoras favoritas o a las que más os gusta ver, las que os hicieron engancharos al fútbol femenino dentro de España, fuera de España? Yo, Erika, seguro, porque es una leyenda de mi club. También hay Ainhoa Tirapu. Y ya tirando, Ángela Sosa me ha gustado mucho. Y prácticamente, no sé, casi toda la plantilla del Madrid le he pillado bastante cariño. Y bueno, ver jugar al Barça ya sabéis lo que es. En mi caso, pues en España, evidentemente, por generación me toca Vero Boquete y al final es la referente para muchas de nosotras. Y en los últimos años, aunque no ha sido un gran referente al uso, pero que sí que me ha gustado mucho verla jugar, para mí Pernille Harder, cuando estaba en su estado óptimo, me parece la mejor jugadora que he visto. No la he visto en directo, pero la mejor jugadora que he visto. Y Marocha me gustaba mucho. De hecho, es la única jugadora internacional con la que me he hecho una foto en plan friki en un ascensor. Sí. Sí. Las dos las he gafado, creo. Sí, no quería decírtelo yo, Mamen. Yo no quería ser yo el tema, pero Sí. está bien. No te hagas fotos con más nadie, por favor. No. Chicos, siempre tenemos una pregunta aquí que divide a nuestra gente en el chat, que por cierto están ahí activos, y es la pizza, ¿con piña o sin piña? Sin piña. Sin piña. ¡Vamos, carajo! Venga, ¡Vamos! podemos seguir con la entrevista. O sea, el Ahí periodo de prueba se ha pasado. Aquí Vale. nosotros somos sin. Isa es la única de este grupo que le gusta con piña. Ahí está. Vaya. Un saludo. Por eso no está aquí. La habéis echado hoy, ¿no? Sí. Esta pregunta estaba pactada antes de entrar. Más o menos. Bueno, Juan, vamos a darle ya, vamos a meternos, Sí, porque sí, algo sí. que no ha dicho mi compañero Juan, que es maravilloso, que es que ha dicho que son de equipo de redacción, tanto Mamen como Jacob, no ha dicho de qué, no ha dicho de qué vamos a hablar hoy aquí, y es que vamos a hablar del documental Un sueño real, la segunda temporada, ya se estrenó la primera temporada el año pasado, este pasado noviembre se estrenó la segunda temporada, está en HBO Max, y obviamente pues Mamen y Jacob vienen a contarnos un poco bueno, cómo fue grabarlo. Ahora entraremos un poquito más en preguntas más concretas, pero así como inicio nos gustaría, no tuvimos la oportunidad de charlar en la primera temporada, de hecho nosotros hicimos un directo sobre esto con Gema. Con Gema Prieto, jugadora Gema Prieto, que salía en el documental. Pero un poco conocer cómo surgió esta idea de hacer este documental, también la decisión de seguir con él una temporada más después de hacer la primera. ¿Cómo fue un poquito esa idea? ¿Cómo surgió ese proyecto? Yo, la decisión de salir es que yo todavía no estaba, pero entiendo que fue por la oportunidad desde que salió la noticia de que el Real Madrid se iba a incorporar a la nómina de equipos con división profesional femenina. Supongo que fue ahí. Yo es que ahí todavía no estaba trabajando en el documental, pero creo que la oportunidad surgió de eso, de ver una historia en un proceso de transformación de un equipo como el Tacón en el Real Madrid Club de Fútbol. Sí, es un poco esa idea. Entonces Neutral estaba trabajando con Exile, bueno, hemos trabajado en esta segunda temporada también con ellos, y pusieron mucho el foco en esa noticia. Fue una noticia de impacto internacional y evidentemente todo el mundo quería saber qué iba a ser del Real Madrid femenino, ¿no? Entonces, bueno, era narrar un poco la historia, como dice Jacobo, desde los orígenes, contar ese club de barrio, cómo se transforma en un gigante europeo. Surge así un poco la segunda temporada por esa línea, ¿no? De intentar ver qué camino va a llevar el Real Madrid en esta sección y lo lejos que puede llegar muy a corto plazo, entiendo yo.
Me imagino que en esa salita de trabajo que tienen ahí atrás, a alguien se le debe ocurrir la idea de decir, che, ¿y si hacemos un documental? Y después de la primera parte, que es un documental realmente interesante porque, como dicen, muestra el cambio de lo que era Tacón, el club chiquito, a llegar a la inmensidad de entrenar en el campo 11 y lo que las mismas jugadoras sienten, las declaraciones de todas las que estaban ahí. En ese momento, Malena, de decir, no nos hacían ni siquiera pruebas médicas y ahora nos miden todo, absolutamente todo, y pasan a esto. Hay un hueco ahí en el medio, y me imagino que en ese hueco temporal, digamos, alguien ahí también en esa salita de decir, ¿y si hacemos esto? O si hacemos segunda parte, y ahí cómo nace o decir qué errores, o qué errores no, qué oportunidades que tal vez se dejaron pasar antes, en este momento dicen, ahora sí vamos a aprovechar y vamos a mirar y hacer esto. Bueno, entre la primera y segunda temporada, supongo que vas por ahí, hay un cambio radical. Nosotros también tenemos un periodo de pausa con la pandemia. O sea, si recordáis, la primera temporada de Un Sueño Real termina con las chicas en cuarentena, viendo cuál iba a ser su futuro. Y luego hay una temporada en la que el COVID está muy presente y en la que el Real Madrid hace una temporada espectacular, sin público, un poco en un contexto frío. Y se clasifica para la Champions League por primera vez, que es algo que creo que no puede decir ningún equipo o casi ninguno. No sé si la Juventus lo consiguió también al mismo tiempo, o un año más tarde. Pero son esos clubes que, o sea, son una situación que al final te da pie a pensar que puede pasar algo grande, ¿no? O sea, que de repente un equipo de la nada sea segundo en la liga, pues puedes pensar que puede haber una evolución rápida y que es interesante verlo. Entonces yo creo que es un poco, hubo un periodo de stand-by por eso, y que en la segunda temporada el objetivo era ver hasta dónde llegaba un equipo que era nuevo y que tenía jugadoras muy nuevas. Volví a hacer fichajes, en este caso pues como Naikari, como Esther, jugadoras de renombre en España, y que había que ponerles el foco también a ellas, no solo a las originales del Tacón, que eran también muy valientes y muy interesantes de ver, pero era ya un fútbol más profesional. Entonces yo creo que un poco ese es el cambio. Y, mamen, en ese momento de visualizar lo que iba a ser, de repente dices tú, ¿no? Se clasifican algo histórico y teníamos la sensación de que algo grande podía pasar. Entonces, obviamente, vuestras miras con esta segunda temporada eran ambiciosas, pero ¿llegasteis a imaginar en algún momento a todo lo que iba a llegar Real Madrid en ese año? Hablamos de la clasificación, no solo a la fase de grupos de la Champions, sino la clasificación a las fases eliminatorias, el partido del Camp Nou, el partido del Camp Nou con el récord histórico. ¿En algún momento pensasteis que eso podía ser, o cuando fue viniendo fue como wow, esto va a ser más grande quizás incluso de lo que ya habíamos imaginado? Sí, es que para que la gente entienda un poco cómo funciona esto, tú al principio de temporada haces un estado de la situación, ¿no? Hasta dónde, primero como equipo, hasta dónde puede llegar el Real Madrid en todas sus competiciones, luego individualmente, qué puede dar de sí cada jugadora, tanto deportivamente como personalmente. Y a las 2 semanas te cambia todo. O sea, de repente te lesiona Cardona, te clasificas de manera épica para la Champions, luego piensas que van a estar entre las 2-3 primeras y se pegan durante 2 meses que no les salen las cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que tú esperas a lo que sale o lo que pasa, o el Camp Nou no te lo esperas tampoco. Pues hay un mundo entre lo que tú imaginas y lo que luego pasa. Te tienes que ir reinventando. Claro, porque tampoco, o por ejemplo, que posiblemente lo hacemos nosotros en los podcasts que hacemos semanalmente, o sobre todo a inicio de temporada, donde decimos, esto pensamos que este equipo puede ser la revelación, este equipo puede ser la decepción, y nos sale totalmente, completamente diferente a lo que decimos en el inicio, porque también lo decimos aquí, hablar con el diario del lunes, o sea, después y mirar hacia atrás es sencillísimo, pero tirar de ahí hacia adelante, no. Total. Esto también pasa porque Reyes supongo que apostará por el Betis para ganar la Liga y luego se os cambia todo. No, mira que de no, hecho, es totalmente contrario. No es así, ¿no? Yo siempre en contra del Betis. Ah, vale. Por lo que Sí, pueda de hecho, pasar. no nos deja que Isa o yo apostemos a favor del Betis, justamente por manejar el gafe. Que esta temporada está saliendo y más o menos rara, pero no importa, vamos piloteándola. Pero justamente de todo eso que dicen, tampoco se imaginaban un cambio de entrenador, porque de hecho nosotros tampoco lo veíamos, por más de que nos gustara o no lo que venía haciendo Aznar, tampoco nos imaginábamos que después de esa temporada que se venía ganando, que se entra bien, donde había por lo menos un estilo de juego, gustase o no, pero que servía porque los resultados estaban ahí, que casi a mitad de temporada digan, esto vamos para abajo sin frenos,
y de hecho en un momento en el que tampoco se espera, se cambie. Y me imagino que ustedes también sobre la marcha deben decir, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos con lo que planeamos o tiramos por aquí que la historia está más interesante? Sí, es que, o sea, nosotros no nos intentamos, no intentamos hacer grandes previsiones tampoco, o si las hacemos, pues tener claro que en cualquier momento pueden cambiar y no hacernos líos con eso, o sea, que no nos cause tampoco un gran cambio de los esquemas. Entonces, claro, por cómo había acabado la temporada anterior el Real Madrid, David Aznar en principio no tenía, no sé, nada que temer, pero cuando se fueron sucediendo los malos resultados al principio de la temporada en la que nosotros estábamos grabando, nos tuvimos que adaptar simplemente y ver un poco, intentar contar cómo era ese proceso y qué podía aportar el nuevo entrenador, qué podía aportar Toril, un poco cuál era también la diferencia. Yo creo que también son cosas positivas para el documental, evidentemente para el equipo no, porque es un contratiempo, algo que no esperan, algo que te condiciona mucho la temporada, pero para un documental evidentemente son cosas agradecidas. Es verdad que te hacen trabajar más, eso no hay duda, pero no sé, es lo divertido, ¿no? De ver que no va a pasar lo que tú esperabas que sucediera, que lo que decía antes, que se te lesiona la estrella del equipo nada más empezar y está todo el año fuera, eso no te lo esperas, pero te da un plus, que es ver a tu gran jugadora sufriendo en solitario y intentando no irse mentalmente del fútbol incluso, y que en el caso de Toril pasa exactamente lo mismo. Pues oye, un cambio de entrenador provoca muchas cosas, no solo en él, no solo es un cambio de figura, sino en el resto del equipo. Ves cómo evolucionan, ves cómo se relacionan, ves esas charlas en las que hay una evolución del equipo, de las actitudes, de todo. Entonces yo creo que al final es un contratiempo, pero que lo tomamos siempre de manera muy positiva. Sí, en ese sentido, yo que he visto el documental entero, sí que he percibido como espectadora ese cambio de actitud en el equipo cuando surge el cambio de entrenador. Siempre se habla, el punto de inflexión de un equipo cuando va mal es el cambio de entrenador, porque al final la actitud cambia sí o sí, pero yo nunca había sido capaz de verlo porque nunca lo había visto en un documental, entonces me lo imaginaba, pero no era capaz de ver cómo vosotros desde fuera, que habéis vivido un poco más el grupo porque habéis estado siguiéndolo hasta el año, ¿realmente notasteis un gran cambio de actitud en ellas como grupo, en la confianza, en lo que podían hacer? O sea, ¿fue un cambio radical o fue algo un poquito más progresivo? Eso ya es un interés personal mío que tengo. Yo diría que radical no fue, pero sí que fue un cambio muy importante. Creo que era uno de los primeros objetivos de Toril cuando llega al banquillo. Tratar de influir en las cabezas y cambiar la mentalidad de cada jugadora. También recuerdo una escena que creo que era Cardona, que dice, que ejemplifica muy bien lo que significa para una jugadora que llega un nuevo entrenador al equipo. Ella estaba lesionada y decía, yo estoy aquí, mientras todas, con el cambio de entrenador, a ver si salgo en plano, están aquí. Y eso es, cuando llega un entrenador nuevo, tú tienes que demostrar muchas cosas y tienes que cambiar el chip. Si no estás en un buen momento, es tiempo para que te olvides de todo y demuestres que vales para ese nuevo entrenador, porque él va a hacer seguro tabula rasa, o sea que supongo que sí, que ahí empezó a cambiar y que luego fue cambiando gradualmente. Fue un trabajo de bastantes meses, yo creo. Yo creo que hay un punto, él llega, si no recuerdo mal, cuando tienen que jugar fuera con el Villarreal y luego reciben al Barça. O sea, tienen al Barça muy, muy pronto. Y hay un punto ahí en el que de repente, aunque pierden 3-1, en la segunda parte se ven como más cerca del Barça, se ven compitiendo un poco y creo que eso les anima mucho a confiar en la idea de Toril. Entonces, es en las semanas posteriores cuando llega la Navidad, hay un COVID por medio, ¿no? Un brote, y luego hay 3-4 jornadas en las que ganan todo y ganan bien. Entonces, yo creo que ahí es un poco el punto de inflexión. El primero ver que contra el Barça no han sido goleadas, porque las circunstancias del momento eran para posiblemente haber sido goleadas porque estaban mal, y luego el ganar esa confianza con las victorias. Y entonces empiezan a despuntar jugadoras que hasta entonces no habían tenido tanto buen feeling como Esther, como Atenea, jugadoras de ataque que eran muy necesarias y empiezan a aparecer ahí. Entonces yo creo que es un poco, no es radical como dice Jacobo, pero sí que pasa pronto. Creo que confían en él pronto. También me pongo en los zapatos de vosotros y pienso,
me levanto en la mañana, llego con mi camarita a grabar algo o a estar metido en algo donde medio Twitter FootFem quisiera estar para ver qué sucede, para ver qué se dice, para ver si el rumor que dijo X es verdad o no con las palabras que me dan y hasta que tiene que haber un momento donde uno dice querer influir, pero evidentemente el profesionalismo te dice, no, yo solo vengo aquí a grabar y no voy a hacer ni un comentario ni absolutamente nada más y tal, pero que ustedes también, claro, que de primera mano ven lo que pasaba en unos meses antes y en otro, y que yo creo, no sé si les pasó a ustedes o sentían que había cosas que se veían venir, pero nadie nos esperamos la destitución de Aznar en ese momento, en ese justo momento en el que se da. Tal vez antes, porque los resultados no eran tan buenos, uno se va oliendo y va a decir, mira, esto tiene mal la pinta, pero que cuando llega no, y me imagino que ustedes llegan un día y cuando llegan con la cámara ya ven otra persona y dicen, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Sí. A ver, en ese momento yo personalmente creo que había un momento de stand-by en el sentido de que había recuperado algo en los resultados, ¿no? No sé si había dos, no recuerdo bien ya porque ha El pasado Champions un año. ganaba, pero Sí, y el pero último, después de la es un crisis, empate al Alavés. Empate a De uno hecho, con el empate Alavés. al Alavés, ahí, sí, chao. pero desde la crisis de resultados negativos, o sea, de derrotas y el empate, hay alguna victoria. Entonces, hay como un momento en el que la gente no espera que vaya a pasar, pero yo creo que no tenía ya más oportunidades, que era, al final tenía que ganar todo. O sea, lo hemos visto en el documental con Toril, que repite constantemente, es que tenemos que ganar todo. Y era así. O sea, todos los partidos tenían que ser 3 puntos. Entonces, en el momento que tú empatas uno, está fuera. Yo creo que no era tan esperado, pero que sí que se podría imaginar. Y luego, respecto a lo que dices de Twitter, a veces es divertido ver qué se comenta. Claro, es que, o sea, yo por eso digo, yo me pongo en vuestros zapatos y digo, claro, es ver de primer, es como cuando Raúl se asoma en la ventanita a ver el partido en el Di Stéfano, es un poco así, tengo Sí. yo un balconcito privilegiado a todo lo que quisiera ver la gente, evidentemente no se dice nada, no sé si es por la profesión que se tiene, pero qué lindo sería estar ahí mirando y decir, mira, estas sí no se llevan bien, estas se llevan mal, que es lo que quisiera todo el mundo, prácticamente. sí, a mí también me gusta bastante estar ahí. Vivir el día a día es bastante bonito. Y que yo creo que se debe conocer más la persona que lo que nos imaginamos nosotros desde afuera, que es la persona realmente, que es a la final lo que tratan de hacer ustedes en el documental. Sí, el tema es que yo creo que empatizas más. Entonces, cuando tú entras a Twitter y ves que hay ahí una masa de seguidores criticando a alguna jugadora por cualquier motivo, pues tú a lo mejor sabes un poquito de qué le está pasando, ¿no? O sea, qué se le pasa por la cabeza o qué problema tiene en casa o incluso dentro del vestuario. Entonces, al final se da esa dualidad entre lo que la gente ve como futbolista y lo que nosotros vemos como un poco personal. Entonces, bueno, a veces es también, no sé, es divertido, pero también tiene su parte dura de decir, joder, si la gente supiera que a esta futbolista le pasa esto, que no está mentalmente muy bien o que le está costando por algún motivo, pues no sean tan heavy con ella. Claro, por ejemplo, para dar contexto, Sornosa, o sea, Sornosa fue la mejor de esta temporada y por mi cabeza nunca pasó que ella tuviera el tema con los abuelos que tuvo. O sea, es hasta que ve el documental que dice, joder, o sea, Sornosa llegó a ese nivel con lo que tiene, con lo que le había pasado, que posiblemente sea la forma de canalizarlo o no, pero que te da a entender lo que bien dice Mamen, a veces puede ser que uno no está bien porque le pasa a uno en el trabajo normal, en el curro diario que tenemos todos, porque siguen siendo personas a la final. Totalmente, o sea, es que de hecho al final todavía hay un gran espacio entre las vidas de estas futbolistas y las vidas de futbolistas masculinos profesionales que tienen otro estilo de vida. Las jugadoras del Real Madrid, para mí, siguen teniendo vidas más cercanas a las de una persona de la calle, o sea, normal, una persona con unos ingresos que llamaríamos normales y una vida que llamaríamos normal, que a grandes estrellas del fútbol, desde mi punto de vista. Eso se ve, por ejemplo, en el caso de Claudia Zornoza, pero también se ve en Atenea y su relación familiar, no sé, en la historia de la propia Babette, que sí que es una futbolista consagrada, pero que sigue teniendo problemas como
pues como cualquiera de nosotros. Y bueno, era una de las cosas que queríamos reflejar, que estamos hablando de personas con vida y con historias en paralelo a su carrera deportiva. Sí, en ese sentido, porque es verdad que se entra un poco, se llama a la casa de algunas jugadoras y se entra un poco en sus vidas. Pasa con Babs, que además tiene unas escenas bastante interesantes y creo que todo el mundo tendría que ver con la mujer, con Ela y con su hijo. Y se trata un tema que creo que es importante. Pasa con Zornoza, que habla de los abuelos, Atenea del padre. En ese sentido, ¿os habéis encontrado con alguna situación concreta con alguna jugadora? No la digáis si es que ha pasado, en la que os haya dicho: cortamos esto, ya está pasando un punto que no me apetece que salga, o en general en el documental, ¿se han quedado cosas que habéis grabado y por motivos X no han podido salir? Creo que son dos cosas como muy diferentes. Evidentemente, pues hay cosas que por metraje vas dejando fuera porque van ganando tú. Es lo que hablamos al principio, tú te imaginas una historia y vas contando una historia y luego pasan otras. Entonces, al final, esas ganan más espacio del que tenían. Y no sé, yo creo que ninguna de las jugadoras nos ha puesto ningún problema. De hecho, se ve claramente. Si quien haya podido ver los 4 capítulos, tampoco queremos contar muchísimo para que lo vean, pero hay unos 3 momentos en los que las jugadoras incluso se rompen. Entonces, creo que ellas están muy dispuestas a contar, a abrirse, a explicar. Vemos a muchas hablar abiertamente de su salud mental. Ya no solo llorar porque te emocionas porque recuerdas a tu padre o a tu abuelo o a quien sea, sino que ellas hablan, pues Maikari te habla de que tiene problemas con el gol y para una delantera eso es duro. Zornoza que ha ido a un psicólogo, Cardona que está a punto de dejar del fútbol y también ha ido a un psicólogo. Entonces yo creo que todo eso demuestra que ellas también están dispuestas a contar lo que les pasa de verdad por dentro. Y que lo consideran importante. Muchas de ellas a sus propias historias por la repercusión que pueda tener, supongo, o por dar a conocer, por darse a conocer un poco como personas. Creo que al abrirse con nosotros lo estaban valorando. Lo de la salud mental que contaba Mamen me parece un tema fundamental en el deporte actual. Luego, el caso de la maternidad de Babette Peter, cómo vive una lesión una persona como Cardona y cómo se enfrenta a una lesión de larga duración. Yo creo que es todo, que en algunos contenidos, además, a lo mejor sin darse cuenta o a lo mejor dándose cuenta, están haciendo casi pedagogía. O sea, están enseñando cosas que a mí me parecen importantísimas. Claro, además que, por ejemplo, en el tema de la maternidad tienen las dos caras, ¿no? O sea, una pareja convencional como la de Corredera y, por otro, un nuevo estilo de pareja que es el de Babs, ambos con sus hijos, ambas jugadoras del mismo equipo, o sea, que son justamente las dos formas de mostrar. Eso está maravilloso. Y un poco al lado de eso y con la pregunta de Reyes era, sin decirnos cuáles, sí, ustedes tienen, me imagino que deben tener algo que decían: ojalá en 10 años, en 15 años pudiésemos sacar esta pieza que sabemos que es una perla, que si la hubieran visto en ese momento algo sucedería. Y no, mira, yo pensé que sí. No, yo creo que no nos quedamos con esa sensación. No, yo creo que en general, o sea, todo lo importante se ve. Sí. Mira, no hay nada que nos guardemos. Pasan cosas, pues evidentemente, por ejemplo, hacemos muchísimas entrevistas o muchísimas situaciones del día a día, pues todo evidentemente no. Al final tienes que ir seleccionando, pero no hay nada tan importante como para que pensemos que en 10 años se pueda emitir. O sea, lo importante está. No se van a hacer ricos dentro de 10 años sacando una exclusiva, Juan. Bueno, pero ¿y quién te dice que parte 3? Porque si pasó un año, ¿quién te dice que lo pudieran hacer? O tal vez preferirían irse por otro lado que no fuese la marca Real Madrid, que por cierto debe ser difícil también, es tremendamente difícil acceder a lo que pasa allí de Valdebebas para adentro y estar en un entrenamiento. O sea, nosotros que somos ni siquiera somos un espacio, llevamos en esa lista de espera un montón de tiempo, ni siquiera para entrevistar a una jugadora del primer equipo, una canterana que en ese momento ya no está, pero habían 2 gemelas en la cantera, aparte de la de Melas Ortiz. Hay unas gemelas que en este momento están jugando en Estados Unidos. En ese momento queríamos entrevistarlas ambas para que nos contaran qué era ser canterana,
pero estamos todavía esperando que la gente de prensa, que me imagino que nos ve de Real Madrid, buenas, son muy majos y todo, pero todavía estamos esperando ahí. O sea, es difícil acceder y claro, ustedes estaban ahí en ese momento y ¿quién te dice que no se puede acceder incluso a una parte 3? ¿O preferirían irse a por otro lugar, por otro... Yo en ese sentido, precisamente por lo que estás contando, creo que somos unos privilegiados y yo estaría encantado de seguir haciéndolo. No sé todavía lo que va a pasar en el futuro porque acabamos de estrenar esto, pero sí estaría encantado y efectivamente la posibilidad de hacerlo ya me hace que nos sintamos privilegiados con estar ahí, con lo cual sí, seguiría sin problema, vamos. ¿Me miras a mí? Por si quieres decir algo. Sí, no, yo igual, yo estaría encantada de hacerlo. Al final es un reto y es algo ilusionante, ¿no? Ver cómo al final nosotros también crecemos al lado de ellas y de sus historias. Entonces, pues todo lo que sea seguir, maravilloso. Tienen todavía que hacer la temporada en la que el Madrid gana la Champions. O sea que... Algún día pasará. Algún día pasará. Hablábamos antes, hemos mencionado algunas protagonistas que quizás se cuentan un poco más sus historias o tienen algunas escenas especiales dentro del documental. A la hora de elegir, no sé si elegís o hacéis los totales, por ejemplo, salen 5 o 6 jugadoras concretas, no salen más. ¿Eso lo elegís vosotros en base a algo o de lo que va saliendo de las entrevistas que hacéis? A lo largo de la temporada, o sea, nosotros nos podemos plantear unas protagonistas al inicio de la temporada, que es las jugadoras en las que más nos vamos a centrar en un principio. Y luego eso, la verdad es que puede ir variando con el tiempo, pero no varió mucho. No cambió mucho. Sus historias nos siguieron pareciendo que tenían cosas que contar y que estaban guay. En el caso de Cardona, por ejemplo, pues tuvo ese contratiempo que a nosotros, como decía Mamen, nos parecía una cosa digna de ser contada, como atravesaba por toda la lesión. Y no, en general es más una cosa nuestra y a raíz de elegir unas determinadas protagonistas suelen ser con las que más hablamos y a las que más involucramos en grabaciones. Sí, al final es un poco lo que hablábamos al principio de esta charla, que tú al principio de temporada ya te haces una idea de lo que puede pasar. Entonces nosotros analizamos en base a X factores pues, deportivos, personales, incluso de cómo se relacionan ellas con una cámara, ¿no? Que también es importante, o una apuesta de futuro, por ejemplo, con Atenea, que es una chica muy joven y valora ciertas cosas, ¿no? Ciertos aspectos de cada una de ellas. Y yo creo que nos alejó mucho de lo que planteamos de inicio, pero es evidentemente una apuesta. No es igual que... O sea, en el caso de ellas creo que no es igual que la trama deportiva. La trama deportiva sí que te puede variar muchísimo, pero en el caso de ellas, sus historias ya las conoces, solo tienes que desarrollarlas, digamos, ¿no? Al margen de que les pueda pasar algo puramente deportivo. Pero ya más o menos te haces una idea de lo que te puede aportar, con lo cual es una apuesta de inicio. ¿Cuánto estaban grabando cada día, termina la temporada, terminan lo que tienen que hacer, listo, dejan de grabar? Se tardan mucho en la edición, o sea, ese tema de edición, mirar, poner los tonos, demás, estar ahí, me imagino, en un cuartito viendo una pantalla, esto sí, esto no, tarda mucho. Es más estresante esa parte de vuestro trabajo que el de levantarse en las mañanas, ir al entrenamiento, estar pendiente, no perderse nada, listo, volver. ¿Cuál de a ambos, qué parte les gusta más? Me imagino que pero ¿qué disfrutan más? Yo creo que ambas, por mi parte. O sea, son muy diferentes. El día a día es prácticamente un año en el que tienes que ir haciendo un ejercicio, ¿no? Una carrera de fondo, y el montaje es diferente. El montaje tiene el punto de que vas a ver el resultado, ¿no? De que te vas a emocionar incluso, y de ver cómo emocionar a la gente también. O sea, como que tiene un punto más emotivo que el día a día, desde mi punto de vista. Pero a mí me gustan ambas, las disfruto por igual. Sí, para nosotros a lo mejor, en nuestro caso, quizás donde se despliega el trabajo más creativo, en el que tú más puedes pensar en la imagen grande y en lo que vas a querer hacer con cada historia, es después de grabar. Las grabaciones están genial y te lo llegas a pasar muy bien. Pero después llega el trabajo creativo, que sí, puede que tengas razón, Juan, que puede que sea un punto más estresante, pero también es
eso es donde le das forma realmente a las historias y a lo que tienes. En un sitio coges el material en bruto y después lo transformas en lo que crees que debe ser. Y eso es bastante chulo. Y donde ves realmente que lo que pensabas funciona. O sea, Te sale bien. Tú haces un guión y te imaginas algo y grabas algo en función de ese guión y luego dices, espero que haya salido como me imagino. No, es un poco el punto de... Sí, a mí me motiva, la verdad, la parte posterior a grabar. A mí me gusta mucho. Es más breve, un poco más breve, pero vamos. Comentan por aquí que habéis emocionado con cada capítulo, así que misión cumplida. Yo me sumo a eso. Yo vi la primera temporada también, me gustó mucho, me pareció muy interesante, pero es verdad que en esta no esperaba el tener tantas emociones viéndola, no sabría explicarlo. Ha sido como que cada capítulo me ha tenido enganchada la pantalla porque todo lo que se contaba, había mucho, te podías quizás perder en todo lo que iba pasando, todo lo que se contaba, pero realmente no, porque te mantenía súper enganchada. Y ha sido muy guay. Además yo personalmente he descubierto algunas jugadoras que quizás me las imaginaba de otra forma o no había empatizado tanto con ellas, no había conectado con ellas y aquí me pasa. O sea que muy guay. Muchas gracias. A ver, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me motiva del montaje, imaginar cómo emocionar a alguien que ya ha vivido esa historia, porque yo siempre diferencio entre el aficionado al fútbol femenino y el que no. Y entonces, para mí el reto es que gente que seguís el día a día de un equipo podáis verlo un año después o meses después y aún así sentir emoción. Y eso sí, para mí es la parte bonita de este trabajo. Misión cumplida. Muy cumplida. Sí. Y de hecho, todos los mensajes del chat son: queremos parte 3 y nos encantó el documental, que al final es bueno por lo que dicen, es su trabajo. Y de hecho también se levantaron a grabar, editaron esto, ya tienen el producto aquí y luego dicen, listo, lo vamos a mostrar. Una cosa que he sentido y que yo creo que sentimos todos desde fuera es que no ha tenido tanta promoción como si tuvo la primera parte. Posiblemente la primera parte tenía ese velo de la novedad de por primera vez nos vamos a meter. No sé en ese momento qué tantos documentales había de fútbol femenino en el mercado, creo que no muchos, como para que había muy pocos, como para hacer además se meten en un club grande como puede ser el Real Madrid, que ya por solo nombre te va a llamar la atención y lo pones ahí. Y en esta vez como que no lo vimos tanto así, y esa es una, y la otra es, no hablo por gente que le debe pasar lo mismo que me pasa a mí, o sea, yo abro mi HBO de aquí, desde Colombia, de Latinoamérica, y no sale. Eso, ¿a quién hay que ir a reclamar? ¿A qué puerta hay que ir a tocar a decirles cuándo me lo ponen? Yo creo que igual hay que tener paciencia. No, a ver, nos explicamos. Este documental lo tiene HBO en España porque HBO trabaja de manera territorial. Entonces, HBO compra los derechos de un sueño real para emitir en España. Esto no quiere decir que no se vaya a poder ver en otros países. Yo creo que igual pronto podríamos tener alguna noticia en ese sentido. Mira, qué bueno. Por eso, yo creo que es un poco tener paciencia. Acabamos de estrenarlo en España y estas cosas pero esperamos que sí. Funcionan así. Nosotros esperamos que sí se pueda ver. Don HBO, si estás viendo esto, hay mucha gente en Latinoamérica regada que estaría viendo esto. Háganlo, simplemente. Hagan lo posible. Hagan su magia. Bueno, yo creo que ya, Juan, vamos a ir. Le hemos quitado 40 minutos a Mama y Jacobo. Creo que no le queremos quitar mucho más tiempo. Brasil ya ha empezado, que es como la marca que hemos puesto antes de empezar esto. Simplemente agradeceros muchísimo que hayáis venido a charlar con nosotros. Agradeceros el trabajo que hacéis, porque dentro de esto siempre lo decimos y es verdad, la gente que es femenino y que nos nutrimos de él para hacer espacios como este. Agradecemos mucho gente que le da difusión como vosotros y creo que sumáis mucho al fútbol femenino. Lo hicisteis con la primera temporada, que lleguen productos así, que lleguen grandes empresas a promocionar el fútbol femenino guay, ayudáis mucho a que avance, así que por la parte que me toca, muchas gracias. Y ha sido un placer charlar con vosotros. Igualmente. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden, Un Sueño Real 2 lo pueden ver por HBO Max en España. Pronto, ojalá pronto en el resto del mundo lo pueden ver. Van a disfrutar de un producto novedoso porque nadie tiene acceso a esas imágenes que tuvieron ellos.
La calidad de las imágenes son buenísimas, las historias, tanto en la primera como en la segunda, si bien los tonos son diferentes, son muy buenas. Véanlo. De hecho, pueden la prueba, si no tienen HBO en este momento, se pillan la prueba del mes, lo ven y ya después deciden si les gusta el resto de contenidos o no, pero vean el documental y ya está. Eso es, Juan, muchísimas gracias. No, es que es la verdad, porque es una estrategia que usamos en este programa, de hecho. Sí, Y yo lo he hecho. Yo no tenía HBO, yo lo he descargado para ver el documental. Merece la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, la verdad. Entonces, Sí, para es. nada, chicos, de este trabajo. A todos los que estuvieron en el chat, a todos los que lo ven en diferido, un saludo y nos veremos luego en otro episodio de este hermoso programa. Chao.